Es un ambiente donde se ve mucha delincuencia. Tengo muchos amigos que de pronto todavía están en la cárcel, amigos que están muertos. De pronto era muy contestón, o peleaba mucho con mis compañeros, inclusive hasta en la casa de hogar tuve una pelea. Cuando empezó la pandemia, a mí me dio muy duro y yo dije que ya no iba a jugar, que ya no se me iba a dar la oportunidad, entonces no, me dediqué fue como a irme de fiesta. Hola, ¿cómo están? Como siempre es un gusto estar con ustedes, compartir historias de vida, conocer personas detrás del atleta, detrás del futbolista. Y en esta oportunidad, un nuevo episodio de Sin Guayos. Vamos a compartir con un hombre que, como ustedes lo acaban de ver en el compacto de imágenes, pues es futbolista profesional. Milita actualmente en el Once Caldas de Manizales, es un paisa, es un antioqueño que anda por un muy buen momento en el fútbol profesional colombiano y por esa razón pues queremos conocer un poco más de él, que nos abra su corazón, que nos cuente un poco de su vida, porque ya hemos en varias oportunidades tenido el placer, el privilegio de conversar con él y dijimos, ¿por qué no?, tener a don Jeffrey Arley Zapata Ramírez aquí de invitado en Ciguayo. Jeffrey, ¿cómo vamos? Bienvenido. Yami, muchas gracias primeramente por la invitación. Muy contento de estar acá. Ya habíamos hablado hace rato para venir y bueno, acá estamos para contar más de lo que de pronto vive uno y acá estamos. Además que estos espacios de pronto no son tan comunes y lo hablábamos ahora porque a ustedes los futbolistas siempre les preguntan de anécdotas de la carrera futbolística, pero pocas veces como que se van un poquito más allá a conocer la persona, a conocer el ser humano, ¿no? Sí, sí, creo que eso falta mucho, pues como que la gente piensa que uno hay veces es como un robot, no sé, pues, pero también uno tiene como una parte humana, ha tenido experiencias que lo ayudan a uno a crecer como persona y acá estamos para contarlas. Bueno, Jeffrey, cercano a los 26 años, nació en Medellín, se crió en el barrio Manrique. Cuéntenos un poco cómo fueron esos primeros años o qué recuerda de la niñez, de esa primera parte de su vida. Pero yo nací en el año 2000 en el barrio Manrique Central, en el Hospital La Piloto. Viví en Manrique hasta los 10 años. Entonces de ahí me fui a vivir a El Salvador Sí. y me la pasaba ya el resto de mi vida como que en los dos lados, ¿sí me entiende? Porque mis papás pues se separaron, entonces mi mamá vivía en Manrique y mi papá. Y no, en Manrique tengo muchos amigos, todavía cada vez que voy a Medellín, sí tengo el espacio, voy y saludo. Eh, fue una linda infancia, creo que la disfruté. No sé si han visto que en TikTok hay veces salen como que es que la cosa de los años 2000 Ujú, que sí. muestran como los billetes falsos, como cuando uno compraba, es que las tarjetas, pues como que llenaba unos álbumes de caricaturas y se Sí, ganaba sí. premios. Y inclusive en estos días estábamos reunidos en el equipo hablando de los juegos que uno jugaba en ese tiempo y bueno, es lindo recordar todos esos momentos. Además que hay varios antioqueños en el equipo, vemos que tiene buena relación con Kevin, con el mismo Mateo Zuleta, que son como esa camada y muy cercanos en edad, ¿no? Sí, no, pero ellos más que todo de relación de trabajo también son Sí, buenos amigos porque ya nos conocíamos. sí, sí, A Tamayo lo conozco desde que él tenía como 14 años y yo tenía como 13, sí. por allá como en el 2000, como en el 2013 o 2014. O sea, fue Bueno, hace rato. nos decía Jeffrey que sus papás se separaron, pero ¿cómo se compone su familia? ¿Cómo se integraba su familia en ese momento? ¿Quiénes la constituían? Cuando vivíamos en Manrique, vivía mi papá, mi mamá, mi hermano Robin y yo. Somos cuatro hermanos. Eh, pero cuando vivimos me acuerdo que era hasta el 2005 fue que mis papás se separaron, pues yo me quedé viviendo con mi mamá como 5 o 6 años más en Sí. Manrique. ¿En dónde estudió? Poco de colegios. Me estudié en un colegio de Manrique que se llamaba La Versalles, en La Manuela, y también estudié en El Salvador, Institución Educativa del Salvador,
en, en la institución educativa La Milagrosa y en la Miraflores se llama, en ese me ¿Qué pasó en El gradué. Salvador? ¿Qué recuerda? No, no, en El Salvador, solo estudié un año. Sí, pero Sí, era no, buen estudiante, ¿o qué? es que yo era inteligente, o sea, yo ¿cómo le explico? Para el estudio era más bien perezoso y todo, Sí, pero yo era muy inteligente porque, digamos, yo cuando pues era niño, yo era pues todavía creo que soy peleón, o sea, soy de muy cascarrabia, temperamental, sí, sí. temperamental y, y pues siempre he sido de pelear, ¿sí me entiende? Como que crecí en un ambiente tan pesado que, o sea, como pelear es algo normal, ¿sí me entiende? En esos tiempos. Sí, sí. Entonces yo llegué ahí, por decir, como a mí me cambian tanto de colegio, que cuando yo empecé a estudiar en El Salvador, digamos, yo me hice amigos o sea, que normalmente los colegios están como los grandes que están repitiendo Sí, y sí. quieren Sí, como casi, o hay sea, grupitos, sí. los que son inteligentes y eso. Eso. Entonces yo me hacía siempre amigo de los inteligentes y los defendía. Sí. Entonces, claro, ellos me ayudan a hacer los trabajos. Yo todo lo ganaba, pero en tres. En ese tiempo Pero calificaban pasaba que era lo sí, de importante. 1 a 5. Y yo Sí. todo lo pasaba en tres porque yo entregaba todos los trabajos, pero en los Pero le iba bien, exámenes, no sí, repitió no años. repetí año, solo repetí octavo. Sí, ¿por qué? Pero no lo repetí, o sea, perdí el año. Sí. Y pues no sé si acá en Manizales lo hacen, pero a usted como que en el primer semestre, si usted gana las materias en cuatro, o sea, alto, lo Lo promueven. promueven. Sabe que Entonces, realmente no se no perdió perdí nada. mucho Yo tiempo, perdí sí. octavo por matemáticas y ciencias. Y cuando lo Pero muy repetí, estratega, ¿no? Pues sí, buscando a los compañeros sí, yo me acuerdo a los aplicaditos. que en décimo hacíamos, por obligación le tocaba hacer una técnica. Y escuché, y yo es que escogí electricidad. Hoy no, cosa más difícil. Un ejercicio se lleva por ahí 3 hojas y yo no. E inclusive el trabajo final me tocó Mm. pagarle a un compañero. No, yo le pago. Era montar como en un plano. Esa hoja era como de aquí a donde está la cámara. Un plano. Y al montar la electricidad de una Sí. casa. Escrita, pues dibujar. Y no, yo no. Y le pagué al amigo y le entregué el trabajo. Bueno, Y gané. el fin justifica los medios, ¿sí o qué? Jeffrey, decía usted que el ambiente era un poco complicado, hostil, pesado. ¿Qué se vivía en ese momento? Bueno, creo que Manrique, pues no sé si han escuchado, es un ambiente donde se ve mucha delincuencia. Creo que tengo muchos amigos que de pronto todavía están en la cárcel, amigos que están muertos. Cuando estaba niño yo recuerdo que inclusive muchas veces lo utilizan a uno como de carrito, como lléveme esto allí, y Mm. cuando uno se da cuenta era porque está hallando marihuana o cosas así. Y pues cuando uno crece en un ambiente así, uno es como que le enseña a uno como a defenderse siempre, siempre no falta como que así usted sea niño, siempre existen las peleas, entonces pues yo valoro mucho eso de mí como persona porque yo me pues sobrepuse a todas las cosas, inclusive cuando yo llegué aquí al 11 la primera vez, yo creo que yo no estuve aquí más por rendimiento, no, sino como por la Por actitud, disciplina, sí, sí. pero no porque sea indisciplinado de que salga de fiestas o cosas así, no. De pronto era muy contestón, o peleaba mucho con mis compañeros, inclusive hasta en la casa de hogar tuve una pelea. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno crece en un ambiente así, pero Sí, ya, claro. ya cuando se va avanzando más y entra en el ambiente del fútbol, como que pues uno se apasiona al fútbol y eso pues lo separa de todo Mm. eso. Pero me decía ahorita que era plaguita también, ¿no? Sí, yo era muy cansón cuando estaba en ese tiempo, yo inclusive me prohibían la entrada a la casa de los amiguitos, porque yo era los que entraba y dañaba todo. Inclusive un día, al lado de mi casa había unas maquinitas de esas de cartas que Sí. uno
es que doblaba uno. No llegué y me esas monedas de 50 y empieza uno a jugar que el par y ya empieza a ganarle con la mayor. Entonces yo un día llegué y le encontré como el truco a eso. Entonces yo llegué y metí la de 50 y yo de rabia llegué y le hice así, como una patada y pum, una moneda. Y empecé yo a extorsionar esa máquina. Entonces yo hacía que iba a jugar y pam, pam, Ah, pam, pam. Y un día el de la tienda me pilló y me pegó como un calvazo. sí. Ahí me fui y le puse la queda a mi mamá. Y eso se armó el descontrol, la pelea. Mi mamá llegó y le pegó puras patas. O sea, y es que entonces pégueme ahora a mí, pues, que no sé qué. Son anécdotas que le quedan a uno. Y me decía que a pesar de eso y de crecer en ese ambiente, usted y otro amigo justamente se pudieron sobreponer a eso y usted hoy en día deportista profesional, su amigo estudió en la universidad y Sí, eso tiene mucho valor porque en medio de lo difícil que era vivir y crecer allá, ustedes lo lograron. sí, sí, no. Como le digo, todo el mundo como que decía que el amigo mío y yo íbamos pues como a hacer malandros o cosas así. Y no fue como todo lo contrario. Y antes los pleitos que de pronto no tenían como pinta de que fueran a hacer, sí, más de uno se ve involucrado en la delincuencia y cosas así. Además del deporte, porque me imagino, ¿a qué edad empezó a jugar? A los 7 años, Y nunca lo dejó, en algún momento lo nunca, interrumpió. nunca. Aparte del deporte, de pronto, ¿qué se puede decir que lo mantuvo usted como al margen de esas situaciones para poder seguir la vida y este camino que hoy en día pues ha hecho de usted la persona que es? No, no, Yami, yo creo que el deporte fue lo único que a mí, yo siempre, o sea, yo comencé a jugar a los 7 años. Y yo desde los 7 años solo como que pienso en fútbol, no. Yo nunca he tenido como otra alternativa o que de pronto me gusta hacer otra cosa para... No, siempre era fútbol. Y le tocó en algún momento de pronto trabajar, ¿qué le tocó hacer en algún momento cosas distintas de pronto para poder o ayudar en la casa o tener plata para sus gastos? Bueno, creo que más no por necesidad, porque eso sí tengo que agradecerle yo mucho de pronto a mis papás. Si usted bien sabe, yo debuté cuando tenía 22 años. Sí, En el fútbol colombiano, uno con 22 años, pues ya. ya va estando grande, ya, sí, Inclusive creo que este año el torneo nacional sub-20 ya no es sub-20 sino sub-19. O sea, sí, los jugadores de 20 años sí, tienen que sí. estar ya en la profesional o no tienen ya que jugar. Entonces yo tengo que agradecerle mucho a mis papás porque ellos nunca me exigieron como, hey, poner pues para el arriendo Mm. o nada. O sea, fui, por decirlo mal, mantenido hasta que debuté. Sí, entonces, pero obviamente uno sí, sí siempre quiso como ayudar. Sí, Entonces, cuando yo tenía como 15 años, 15 o 16 años, no me acuerdo bien, yo tengo un amigo del barrio, pero de El Salvador, sí. que la mamá trabaja en una empresa de Adams, de esas que entrega los bubalús, Ujú. esa repartidora. Entonces, la mamá nosotros somos un grupito, pues yo conozco mucha gente, pero de los amigos del Salvador, somos como 10 15 y nos pusieron a trabajar a varios, éramos como 7 trabajando. Entonces, ese fue creo que el primer trabajo que tuve. Y, y el trabajo, esa es una anécdota bacana porque el primer día que yo llegué a trabajar me mandaron con una señora. Entonces, no, hombre, a usted le toca con ella y esa es su ruta. Me tocó por ahí como unos barrios que se llaman Enciso, Mm. Caicedo, era la Comuna 8, eso era la Comuna 8, sí, Comuna 8. Y yo tenía un partido a las 3 de la tarde. Cuando yo le dije a la señora, yo, no, madre, tengo un partido a las 3 de la tarde. Yo jugaba ahí en Arco Zaragoza, ayúdeme. Es que no, entregue eso todo rápido, que eso antes de las 3 terminamos. Y yo estaba motivado el primer día. Mm. O sea, que escoba nueva barre bien. Sí. Cuando
Yo motivado entregando, terminé a las 12. Yo dije, no, y me pagaron como 40.000 pesos. Pues uno como con 16 años, 40.000 pesos Un día, un día, como 40.000 pesos. claro. Sí, sí no recuerdo bien, pero cuando yo dije, no, este fue el trabajo, eso más hasta las 12. Ja, mentiras, al otro día yo quería con la señora y no, no, que le toca ya con un Con amigo, otra, sí. con un amigo y con otro, ya otro conductor de la empresa. Nos tocó una ruta es que San Antonio de Prado, Envigado, Sabaneta, ¿sabe? Que salía a las 8 de la noche. No, duré como 4 días trabajando, ya no me aguanté No, más, no. no, eso como desde las 6 de la mañana hasta No, las 8. y además porque seguir era permitir que el trabajo lo absorbiera y ya Sí, empezar a descuidar el fútbol. y yo no, no, no sirvo para eso. Ya después, hubo un diciembre que trabajé, pero así de esos que lo contratan a uno como por temporada, Almacenes y en eso. un almacén. Trabajé como una semana y ya, poquito. Cuando el otro trabajo que tuve fue en pandemia, después de pandemia. Yo tengo un amigo que se llama Johan, tiene una cosa de celulares que se llama Celutech. Y, y yo lo conocí a él y él hacía, o sea, él creó una página en Instagram que se llamaba Celutech. Sí, Sí, ok. Y entonces él ponía como que se iba para el centro y grababa. Entonces la gente le hacía pedidos. Entonces él compraba y ya revendía. Entonces yo vi eso, entonces yo empecé a vender. Entonces yo fui a comprarme una camisa para mí y le pregunté al man del almacén, le dije, "Ah, ¿cuánto vale así al por mayor?" Entonces valían como, yo la compré como en 80 y la camisa al por mayor salía como en 50. sí. Entonces yo le dije a él, entonces yo empecé a vender así y yo le dije a él, porque él era el que tenía moto, yo no, a mí mi papá nunca me dejó tener moto y yo empecé a vender camisas con él así. Entonces Se rebuscaba. creamos la página y empezamos ya a vender. Entonces uno vendía con 2 o 3 camisas que uno vendiera diaria, ya le ganaba 30 Sí, millones, claro. como 90.000 pesos. Estaba hecho. Pero es que el problema mío era que yo vendía 3 camisas, pero me gastaba cuatro. O sea, yo llegaba y trabajaba en todo el día y en la noche me iba a comer con mis amigos y me gastaba toda la plata. Entonces, ese fue como, pero así de trabajar por necesidad, gracias a Dios, no, no, mis papás me ayudaron mucho. ¿Algún momento complejo o de la infancia o de la adolescencia que de pronto lo haya marcado, que haya sido difícil desde lo personal en esa época? No, yo creo que difícil para mí fue más el tema de que de pronto a mis papás les quedaba duro como llevarme a los partidos. O Sí. sea, mis papás me ayudaban en Mm. todo. Me daban pues la educación, me daban la plata para ir a entrenar, todo, pero de pronto no se les facilitaba el tiempo para acompañarme. Sí, Y pues yo tenía 12 años y yo me iba a entrenar de El Salvador o de Manrique a Campo Amor, que es lejitos, digamos uno yéndose en bus, era casi una hora, hora y media. lejos. Y me tocaba, digamos, en El Salvador, yo cogía el bus del Salvador y me dejaba en el centro. Y del centro cogía otro bus de Guayabal que me dejaba ahí ya en toda la cancha. Pero el entreno era a las 8 de la noche y yo terminaba a las 10 de la noche. Entonces, para devolverme era lo mismo, bus de Guayabal que me dejaba en el centro y pues el centro a las 10:30, 11 de la noche Sí, ya claro. es peligroso. Peligroso, mucho. Inclusive me robaron como 4 veces. 4 veces y más de una vez me tocó Atracado. Sí, sí, atracado y me tocó correr por ahí 2 veces porque, digamos, eran día de partido de Nacional o Medellín y se veía mucho barrista. Entonces hubo un tiempo que yo compré una gorrita que tenía Sí, de Banfield y unos hinchas de Medellín como que, pues, como que relacionaban el Banfield con Nacional. Me claro, tocó por los colores. salir corriendo y meterme al metro así, o sea, saltarme como Sí, sí, sí. sin pagar. Me tocó meterme así. O se le acercan a uno mucho barristas pidiéndole como plata a uno y si uno no les da como que se enojaba, entonces le toca salir uno corriendo. Una vez que me robaron con Gilson, él juega en Alianza,
Mm. en Alianza Valledupar, Rosales. Gilson Rosales. Sí. Yo jugaba con él y él vivía en mi barrio y, y entonces él tiene un hermano que se llama Gineider y era, o sea, era muy crack, no sé por qué no se le dio la Mm. oportunidad, pero era muy buen jugador y entonces y nos íbamos los tres. Cuando yo tenía en ese tiempo un celular, eso fue como 2013, 2014, sí, 2013, Sí. 2014, yo tenía un Xiaomi y pues un Xiaomi era bueno, Sí. pues sí era bueno. Entonces yo tenía un juego descargado, se llamaba Angry Birds. Sí. Yo no llegaba y jalaba así y empezaba a tumbar las cosas. Ale, el productor lo conoce también. Sí. Sí, sí. Entonces, no, es que DJ, pues, entonces yo llegué y terminamos el entreno, 10 de la noche, salimos como el bus. Cuando ya nos vamos en el centro y nos montamos en el otro bus, Gineider él se hacía adelante, no le Mm. gustaba, pero a mí me gustaba hacerme siempre En la atrás. última En la fila, última, o sí. sea que la última fila como que a nadie le gustaba sentarse, Sí. porque normalmente se sentaban como, sí, como lo loco, yo no sé, pero se veía siempre las filas de atrás solas. Y a mí me gustaba atrás, yo no sé atrás, y Gilson se me pegaba siempre. Mm. Entonces yo iba con audífonos y yo toda la vida he sido yo hasta dormía con música Sí. y, y yo con los audífonos, cuando yo veo que Gilson se para y yo veo que Gilson como que Gineider nos llama y y Gilson me dice algo, pero yo como tenía la música, yo no le presté atención y yo, váyase, y ya así. Cuando claro, yo veo que se sienta un man al lado. Cuando tan, yo todo entretenido jugando a Angry Birds, escuchando música. Cuando entonces el man se me sienta al lado, llega y me dice, es que oye, y yo oye. Entonces yo seguí, es que, ese juego está una chimba. Y yo, sí, sí, ese es bueno, ese es bueno. Cuando llegué, es que me va a dar jugar. Y yo, hágale. El man llegó y me quité el celular y empezó a jugar. Cuando tan, duró por ahí un minuto jugando, cuando se paró. Y me va sacando una navaja. Ay, sí. Si ya sabes, mariquita, que si te pones a gritar, te chuzo. Y yo, entonces se bajó el man y yo llorando, y yo, no, me robaron, me robaron. Y No. yo diciéndole al del bus, es que Ah, acompañe, el del bus, ahí es la que no, acompañó. es que no. Entonces yo le dije a Gilson, yo, no, me Pero en robaron. medio de todo muy sano usted, ¿no? Mero bobo, es que gallo, es que déjeme jugar, y yo, sí, hágale. Yo, no. Cuando le pregunto yo a Gilson y yo, no, mira, vamos, yo le dije que Gineider le había dicho el que había un manto visajoso, que nos Sí. pasáramos para adelante. Y yo como iba con música no lo escuché, yo echándole la culpa a ellos, no, ustedes cómo no me van a llamar, que no sé qué. Ah, pero todo eso forja de alguna manera, ¿no? Todo lo que le tocó, los Sí, trabajos, esos entornos, eso crea el carácter. sí, porque mire que cuando nosotros perdimos, cuando yo jugaba en Cúcuta, que perdimos la final, se sentía un ambiente muy, muy tenso y yo lo sentía muy, como muy normal, ¿sí me entiende? Mm. Como, o cuando de pronto que se pone, que uno empieza a perder y la gente se pone como pesada, pues a mí como que no me... O sea, lo único que me molesta es que ya uno pierde como la tranquilidad, pues por lo que no se están dando las cosas, pero yo creo que eso le genera a uno ese carácter. Y aparte cuando uno crece, digamos, en un ambiente así, uno de pronto ve mucha gente que, que quiere mostrar autoridad, que pelea por autoridad. Entonces, en el fútbol se vive mucho eso. En el fútbol se ve mucho el ego, se ve mucho, digamos, personas que son de mal humor, cosas así. Entonces uno ya sabe cómo manejar todo eso y creo que eso también es muy importante porque el fútbol no solo es jugarlo, sino también trae muchas cosas aparte. Total. Volviendo a la familia, volviendo a sus padres, digamos que lo apoyaban, lo respaldaban, siempre lo llevaron hasta donde pudieron para que usted fuera futbolista o en algún momento le dijeron, venga, Jeffrey, póngase juicioso, estudie una carrera, métase a la universidad, haga algo que verdaderamente le pueda garantizar a usted un futuro, algo así. No, no.
Mis papás nunca, Siempre le creyeron al siempre, fútbol. fútbol, fútbol. Y para mi papá yo soy Messi. Sí. Sí, siempre, no. Y les agradezco mucho porque, como te digo, a mí mucha gente, yo ya cuando tenía en la pandemia yo creí que yo no, pues que ya no iba a jugar. Uno con 20 años, Ya una 20 pandemia. años. Yo dije, no, no se me va a dar, no. Entonces, Más porque usted para esa época ya había estado aquí en sí, Manizales. ya había estado en Estuve Fortaleza, estuve en qué categoría aquí. sub 17 sub 20 Y no se dieron las cosas. ¿Cuánto no, tiempo estuvo dos esperando años, para...? 2 años. Y después se fue a probar a A Fortaleza. Fortaleza y duró un año en Fortaleza y ya el siguiente año fue la pandemia. Yo llegué a Sí, jugar, hice pruebas en Águilas y quedé, sí, pero al mes fue la pandemia. Entonces no, no, como que no hice parte. sí. Y entonces va después a Fortaleza, empieza la pandemia. Ahí dijo usted, hasta aquí llegamos. Sí, yo dije que yo lo, yo al principio de la pandemia que no podía uno salir, nada. Me hallo eso era, uno salía. Pues en Medellín uno salía normal y todo. O sea, Cuando, empezó la pandemia, usted estaba en Fortaleza y se devolvió para Medellín. no, no, yo jugaba, la pandemia empezó en el 2020 como en Sí, en marzo, marzo. en marzo. Yo jugué en Fortaleza todo el 2019. Sí. En enero yo decidí no volver a Fortaleza, porque en Fortaleza me negaron la casa hogar. Ah, ok. Y Entonces ahí yo dije, no, no, no. Que ahí yo fui a hacer pruebas en a Águilas Águilas y quedé. y Y en quedó y marzo fue la empezó la pandemia. pandemia. Chao, ahí ya solo entrené virtual. Todo el año entrené virtual. Y cuando volvimos en enero del 2021 me echaron. Y pues me dijeron que no iban a contar conmigo. Cuando, cuando empezó la pandemia, a mí me dio muy duro y yo dije que ya, es que ya no iba a jugar, que ya no se me iba a dar la oportunidad. Entonces, pero no, me dediqué fue como a irme de fiesta. Y inclusive yo tenía un amigo que se llama Alejandro Lopera y es DJ. Y yo lo acompañaba, pues yo le llevaba el bolsito a él y, y yo le llevaba la memoria. Entonces, mientras él toca, yo me le hacía al lado y la memoria que él necesitara, yo le la ponía, Mm. todo. Entonces, a él le pagaban y él me tiraba como la liga y así me la pasé como 4 meses de pandemia hasta que un día Y en me. esos 4 meses ya había dejado el fútbol. O Sí, seguía pues por ya, ahí recochando de pues pronto. no, yo recochaba, ya jugaba Sí. pirateos, inclusive en pandemia se jugaban muchos pirateos de bastante plata y yo lo jugaba y también ahí cogía plata, con eso me mantenía bien. Yo creo que en pandemia fue donde cogí más plata que las veces que jugaba y ya. Fútbol y Sí, micro, porque lo que resultara. mi primer contrato fue cuando yo tenía 22 años en Cúcuta cuando debuté. Bueno, pero entonces usted se iba a trabajar con el amigo DJ y ¿qué pasó entonces después? En ese tiempo, pues yo no lo veía como un trabajo, porque yo disfrutaba, pues uno se iba para la fiesta y allá se parchaba y normal. Pues no, a mí no me gustaba tomar, no me gustaba nada. Entonces yo tan con el socio, entonces era para un lado, para el otro, tan. Inclusive hay veces yo era en la casa dormido y me llamaba a 4 de la mañana y salió este toque, vamos, tan. Cuando Cuando un día yo me vi una película en la casa solo, me vi Creep. No sé si la has visto, Creed, sí. Creep 2, pero la 2. Sí. Pues ya me había visto la 1, en ese tiempo había salido la 2. Y esa película a mí me marcó porque en la película él como que pues, lo cascan fuerte, Mm, que inclusive lo mandan para el hospital. sí. Como que todo el mundo es Ya lo descartaban, que ya. no, Sí. que no, que no, que no. Y no sé, hoy cada salió del hospital, pero a entrenar Mm. así durísimo y que ganó. Entonces a mí eso como que Lo marcó. sí me marcó y me cambió como la mentalidad. Yo ya antes ya el socio, yo ya no lo acompañaba a eso, sino que madrugaba a entrenar, en la ¿Dónde tarde, retomó? no, no, yo solo. O sea, yo me madrugaba a entrenar así, digamos, en la cancha, por allá había una cancha en San Diego. Mm. Y eso ahí siempre eran los partidos o manteníamos jugando con mis amigos. Entonces yo jugaba, si no entrenaba, pirateaba. En la tarde me iba a hacer barras y en la noche otra vez pirateo. O sea, fue todo ese resto de año haciendo. Y yo dije, no, a mí se me tiene que dar, se me tiene que dar.
Entonces cuando yo ya volví a Águilas en enero y me echan, pues a mí me dio muy duro porque yo dije, ¿qué voy a hacer? Y no, mire que a mí me echaron y a los 2 días me llamaron de Medellín. Entonces yo en ese tiempo jugaba de lateral. Sí. En Fortaleza y en Águilas yo estaba de lateral derecho. Cuando me llamaron de Medellín, no, nosotros estamos buscando, pero es un 9 y nosotros lo conocimos de 9. Si quiere venir a hacer pruebas, a ver cómo le va a ti. Con Fello, era el que manejaba las divisiones menores. Me llevó. Entonces, y yo dije, ya es el último. Último cartucho, el último Último. intento. Cuando, cuando en esas pruebas, duré como una semana y 3, 4 goles todos los días, me dejaron y jugué la sub-20 con el Medellín la primera A porque ese año no salió el torneo nacional, Mm. pero la primera A es un torneo muy competitivo en Antioquia Sí. y se ve mucho, lo ven mucho. Y no hice como 20 goles y bien, sino que cuando yo estaba en Medellín, el profe, ¿cómo es que se llama? El que era de Comesaña. Sí. Como que no le gustaban los jóvenes, pues no. Pues sí, no me subió nunca, no. Y me dijeron que no, que tenía que. Allá me dijeron que tenía que estar otro año en la primera A. O sea, no me echaron. Me dijeron, no, que es en la primera Mm. A, que. Y yo le dije a. Entonces ahí yo conocí a uno de mis representantes. Y él me llevó a Cúcuta a hacer pruebas. Y duré 6 meses de prueba en Cúcuta. Y ya ahí lo de Cúcuta sí dije, no, aquí se me tiene que dar. Y gracias a Dios ahí me dieron la oportunidad de debutar. Qué bueno la resiliencia que también habla uno, ¿no? A propósito de eso y de esos valores eh, de sus padres, de su familia, ¿qué es lo que más destaca? ¿Qué herencia destaca en ese sentido los valores de eso que le infundan? Bueno, de parte de mi mamá creo que la resiliencia y como las ganas de salir adelante. Sí. O sea, que mi mamá siempre ha sido como muy, muy dependiente de ella, ¿no? Y de mi papá que me brindó la educación. Mi papá me forjó mucho el carácter Ujú. porque mi papá ha sido una persona muy estricta. Y mi papá me enseñó a hacer a lo que yo digo como ser soldado, a saber sobrevivir, a aprender a obedecer. Creo que mi papá me enseñó a aprender a obedecer, a saber quién es quién y a hacerme respetar. Eso es lo que me enseñó mi papá. Y hoy se describe como usted. Bueno, yo como una persona resiliente, eh, con carácter y creo que Jeffrey es una persona que no le da miedo los retos. Ujú. Si a él le dicen, pues si a mí me dicen, vaya, haga esto que le toca, yo lo acepto. Inclusive yo siempre he sido de las personas que me han tenido siempre como un ladito. Yo, por decir, toda mi carrera, o sea, desde que empecé a jugar fútbol, yo solo tuve un año que fue titular. O sea, todas mis divisiones menores, cuando tenía 13 siempre era suplente, suplente, suplente. Y cuando debuté como profesional, empecé a jugar titular. Sí. Duré todos estos años titular. Aquí ya renuncié últimamente, he venido siendo suplente, pero porque el profe decidió ponerme de 9 y pues para mí fue la mejor decisión. Me encanta jugar de 9, entonces muy contento. Bueno, dice entonces que en Cúcuta se dio, empezó a jugar. Recuerda que hizo con ese primer sueldo oficial como jugador profesional. Sí, con el primer sueldo. Bueno, es que no fue un sueldo. Cuando estábamos haciendo las pruebas, nos dieron un auxilio, fueron Sí, como 500.000 pesos. La verdad, yo me vine para Manizales pues, yo tengo un amigo acá que se llama Adrián. sí. Me vine para donde él, pues, les pagué los tiquetes, leí como 100.000. Me dieron 500, leí como 100. En eso estaba viendo con mi mamá, le di 100.000 pesos a mi mamá y el otro me vine para acá y ya se los gasté. Ya cuando el primer sueldo del contrato, ya lo separé y le daba 500 a mi mamá y a mi papá le daba 200. Y ya lo otro, ya para estar ahí en la casa, pues para comer y ya lo que yo me gastara.
Bueno, Jeffrey, empieza entonces a llegar el reconocimiento, de pronto a recibir un poquito más de dinero, el ser un referente, que la gente lo vea, quiera estar, o que cuando las cosas no estuvieran muy bien, también llegan las críticas y todo eso. Mm, ¿cambió en algo el Jeffrey Zapata de ese momento? Pues la verdad yo no siento que o sea, haya un cambio. La verdad me siento el mismo de que cuando no tenía contrato ahora. eh, Me considero una persona muy noble. Si usted pues me ve, yo Ujú. saludo a todo mundo, soy tranquilo, pero obviamente uno sí ya de pronto tiene que empezar como a cuidarse porque ya como usted de pronto se vuelve una figura pública, ya usted cualquier cosa que haga de pronto lo pueden malinterpretar pero no, siento que, que, que he sido el mismo y le doy gracias a Dios por bendecirme y yo sé que lo va a seguir haciendo y para eso me estoy trabajando. Ese momento de dificultad en el Cúcuta que me comentaba cuando ustedes pierden la final, ¿qué pasó y cómo se afrontó? No, creo que es muy duro porque yo siempre, o sea, todavía lo tengo y mi anhelo de ser campeón, no sé, pues tengo hambre de ser campeón y cuando perdimos la final yo tenía una ilusión grande y fue muy duro porque en Cúcuta, a pesar de que el equipo es a la B, tenía una hinchada muy grande Hmm. y, y fue muy pesado. Creo que cuando perdimos recibimos muchas amenazas, me escribían en el Instagram pero fue un momento que me enseñó a mejorar para lo que de pronto ya estoy viviendo ahora, porque de pronto ya a usted le escriben muchas cosas y usted ya no, o sea, las redes sociales no las veo, inclusive eh, mi red social no la estoy manejando yo, me están ayudando, entonces creo que ese momento sí fue duro, porque yo estaba con mi esposa y nos tocó, nos fuimos, o sea, llegamos, la final fue en Bogotá y nosotros perdimos la final en Bogotá Sí. y teníamos que ir a Cúcuta y llegamos a Cúcuta y de una nos dieron libre. Imagínense cómo estaba de pesado, nos dieron, que nos escribieron como, bueno, tienen 2 semanas de vacaciones por por cómo estaba el ambiente, porque habían amenazas de que donde nos vieran por ahí nos iban a golpear. Entonces fue un ambiente turbio y ahí yo estaba comenzando con mi esposa y cuando nos fuimos a pasear a Bucaramanga, donde es un señor que pertenece a la junta del equipo y creo que eso me ayudó mucho porque cuando yo volví a Cúcuta había como un chisme de algo que supuestamente yo estaba involucrado y pues no era cierto. Entonces como que ir a haber ido allá fue como la salvación, ¿sí me entiende? Sí. Porque pues el señor que es de la junta, obviamente pues sabía yo cómo me sentía, yo lloré por ahí una semana seguida, yo me levantaba a las 2 como que acordándome de los momentos de la final, pero no, son momentos que lo ayudan a uno a madurar. Jeffrey, después se da la posibilidad de venir aquí a Manizales, que también es un equipo muy grande, el Once Caldas, pero que también es una hinchada exigente, que llega a momentos difíciles, que me imagino a usted como a todos les dio durísimo lo de la Copa Sudamericana, la eliminación, pero entonces viene la crítica de la gente. Eh, Eso en ese momento a la persona que tanto la afectó, porque usted me dice, mi sueño hace rato es ser campeón y es un golpe durísimo. ¿Cómo se sentía la persona en ese momento? No, creo que, no sé si, no sé cuál haya sido o sea, no sé cuál haya sido más dura, si perder la final o perder esos cuartos de final, pero, pero yo a mí me dio muy duro, creo que el primer día que llegué a la casa sentí mucha impotencia porque de pronto, o sea, me dio duro, no creo que igual que a mis compañeros porque
digamos, la situación mía es diferente porque yo no competí en ninguno de los dos partidos, ni en Ecuador ni acá. Entonces como que uno, o sea, como que se quita responsabilidades, ¿sí me entiende? Y, pero yo tenía la ilusión de, y creo que medio duro fue eso, la impotencia de no poder de pronto haber estado en cancha y uno no sabe si aportarle algo, si se hubiera aportado algo, ¿sí me entiende? Como que le genera a uno esa incertidumbre de que, no, si hubiera entrado yo hubiera hecho un gol, o cosas así, ¿sí me entiende? Uno no sabe qué, o lo contrario, donde yo hubiera entrado y la hubiera cagado, pero sí, sí fue demasiado duro porque yo, inclusive cuando fue la final de esa Sudamericana que fue Lanús Mineiro, ¿no? Sí, Lanús. Sí, Mineiro, que llegaron es que los de fuego. No, a mí me dio muy duro porque nosotros en el camerino poníamos, y pues yo veía como las historias de la gente Mm. en los partidos así importantes y ponían mucho las canciones de los de fuego. Y cuando van en la final poniendo esos manes, no, yo estaba con mi mujer y yo no, o sea, me lagrimé, no lloré así que, sino que se me pusieron los ojos aguados y como ese nudito acá, y ya, pucha, si éramos nosotros, ay, y ya. Qué tan importante fue la familia en este caso, su esposa? El niño ya había nacido para ese Sí. momento, ¿cierto? Tomás ya había nacido. ¿Qué tan importantes fueron ellos para poderse levantar de ese momento y qué significa en este caso, en su caso, la familia? No, creo que es la familia de uno es el lugar seguro de uno, porque como tú bien lo dices, pues, llegan las críticas, todo eso. Entonces uno tiene que ignorar todo eso y después de que usted termina un partido, ¿usted qué hace? Llegar a la casa y pues, estar con mi hijo y mi mujer. Entonces es el apoyo que uno tiene. Entonces, le doy gracias porque tengo una buena mujer que me apoya y pues me dio ese regalo tan grande, esa bendición de tener el bebé. Y cuando perdimos ese partido, mi lugar seguro fueron ellos. Llegué a la casa y hicimos comida y ya nos acostamos a dormir como para no pensar mucho en lo que había pasado y no contento porque pues la tengo al lado y creo que ha sido un fuerte apoyo en esto del fútbol. Jeffrey, mirando atrás todo lo que tuvo que vivir, todo lo que tuvo que pasar, ¿cambiaría alguna de las decisiones que tomó en algún momento? ¿Hubiera, no sé, actuado de forma distinta en alguna situación puntual? Hubo una situación puntual que yo recuerdo mucho, que fue acá en el 11, en el 2017, yo estaba en la sub-17. Yo era el, yo era el goleador de la sub-17 acá. O sea, me fue demasiado bien. Y el profesor mío era Jaime Yepes, que Mm. todavía trabaja ahí en las divisiones. Entonces un día en Armenia estábamos jugando y ese día no me entraba, pues no. Entonces hubo una jugada que yo llegué y le empecé a pegar como al suelo. Entonces cuando se acabó el partido me dice, o lo van a llevar a la selección Colombia sub-17 a un microciclo, pero que tiene que cambiar esas actitudes. Que no sé qué. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar como a mejorar eso. Cuando como a la semana estábamos haciendo fútbol con la sub-20 y llega pues no sé si fue mandado o no sé, pero uno de la sub-20 me empezó a decir que estaba en la profesional, se llamaba Hugo. Me empezó a decir que llorona, pues como A molestarlo, sí, como a sacarme hacerlo a ver enojar, yo cómo sí. reaccionaba. Y reaccioné mal, yo incluye antes, pues, vamos a los puños, pues a ver quién es mayor, pues como cosas así. Y eso fue lo que, como que como que ahí vieron y como que tomaron la decisión de no enviarme porque de pronto hubiera hecho yo, o sea, hubiera ido allá y hubiera hecho quedar mal el equipo Sí. o cosas así, sí. Entonces yo creo que esa es una de las situaciones puntuales que de pronto yo hubiera tomado otra decisión y me hubiera quedado callado para que me llevaran y que esa llamada ya me hubiera llevado un poco más. Hoy en día, porque eso es inteligencia emocional, hoy en Sí. día, ¿cómo manejas situaciones cuando hay un rival que quiere desconcentrarlo, sacarlo del partido, que empieza de esa manera? ¿Cómo lo maneja? Cuando,
¿te acuerdas que yo ahorita le dije que yo salí de acá no más lo futbolístico, sino más como por lo... Sí, Yo creo que a mí al salir de acá fue como que como que, objetivo, hey, algo, sí. cambié pues porque si no, no le va a dar. Y en Fortaleza, inclusive yo llegué a Fortaleza y yo estuve en el banco varias veces. Pero yo entrenaba con la profesional y a mí los manes me regañaban y yo les respondía, no, a mí no me gana. ¿Sí pues en el fútbol usted tiene que respetar los grandes. Mm. Cuando, cuando entonces me dijeron a mí como que todo cambie, que no sé qué. Cuando en enero me dijeron que no me iban a hallar a pretemporada y que no me iban a dar casa de jugar, que tenía que volver a la sub-20. Yo llegué y ahí como que fue como, ya tengo que cambiar. Entonces ya cuando estoy en cancha como que no le presto atención así a... Cuando me empiezan como a provocar o algo, no... Me da es como más rabia, es como cuando se meten con mis compañeros. Ahí sí como que yo siempre entraba, pero lo he sabido manejar. Hoy en día, ¿qué lo hace enojar? ¿Qué le hace dar rabia? Pero en En el la vida, fútbol, sí, en la no, a la vida, sí. persona, En la A vida, ayer. Jeffrey, no al No, futbolista. ajá, que no fue en todo. Eso sí, no. A mí me molestan mucho en el equipo por eso, que porque yo, o sea, me altero muy rápido, entonces empiezo a gritar y a hablar duro, empiezo a Sí. hablar fuerte. Entonces, ¿qué me puede hacer enojar a mí? Como que me lleven la contraria, como que yo diga algo y me empiecen a llevar la contraria. Eso me hace enojar mucho. O que me metan en cosas que de pronto yo no, como que me digan, no, es que usted hizo esto y esto y yo no lo hice. Ujú. Eso me genera demasiada rabia. Jeffrey, ¿cómo se ven unos años? Dentro de 5 años, ¿cómo se ven? ¿Dónde se ve? No, yo me veo en Europa y jugando en la selección Colombia. Esa es mi meta. Es A 5 años, el sí. sueño por cumplir en el Sí, fútbol y en la en el vida. fútbol. Y en la vida, no con mi familia, que quiero tener otro hijo y no con mi casa, pues negocios, que quiero tener negocios. ¿Qué sueños ha cumplido hoy en día gracias al fútbol que de pronto en algún momento de la infancia, de la adolescencia, los viera lejanos o hubiera querido tener algo y que hoy en día Conocer la haya llegado? Bombonera. Sí. Creo que fue conocer la Bombonera y el Maracaná. Uno siempre, pues es como que son estadios muy icónicos que siempre quiere conocerlo, así sea uno yendo a ver un partido. Y gracias a Dios, en el de Brasil, el Maracaná, Sí. jugué. Y en la Bombonera lo conocí por el partido de ese Huracán. Fueron experiencias muy lindas, creo que lo mejor que me pasa en el fútbol es el momento. ¿Qué jugador ha tenido como referente? Siempre me ha gustado mucho Cristiano y Neymar. Sí. Sí, y James. De Es. Colombia, James es el ídolo. Bueno, Jeffrey, a propósito de lo que le preguntaba de cómo se veía a futuro, cómo le gustaría ser recordado o ser referencia, pero no tanto al futbolista, sino a la persona. No, por la humildad, creo que me gustaría que me recuerden por eso, porque de pronto soy bien con las personas, soy buena persona, que no me vean más como el futbolista, sino como un amigo real. Y sí, por eso me gustaría que me recuerden. ¿Qué significa esa personita, Tomás? ¿Qué significa para usted? Toda mi vida creo que Tomás es, desde que nació me llegó con muchas bendiciones. Que hice pocos goles que hice el semestre pasado. Y no, ya por decir ya todo lo que hago hoy en día, pienso es en él. Cuando de pronto estoy muy enojado y como que quiero mandar todo así, como que no puedo porque ya está mi hijo. Entonces sí pienso ya mucho en él. En los ratos libres, bueno, comparten en familia, ¿qué más le gusta hacer? ¿Qué disfruta hacer? En los ratos libres cuando no están entrenando, cuando no hay concentración. Pues que yo soy muy excesivo al entreno. Inclusive mi esposa me regaña mucho porque de pronto hay veces ya como que me excedo. Sí. Y me gusta mucho el boxeo. Y creo que es mi otro deporte favorito. El boxeo, entonces entreno boxeo.
Ah, bueno, es su otro deporte. Y esta pregunta, pues, esta sí la hace todo el mundo. Si no fuera futbolista, ¿qué cree que hubiera sido que le hubiera gustado hacer? No, es que no sé, en esos tiempos a mí me gustaba el boxeo, pero yo nunca lo veía como... Es más, a mí me empezó a gustar mucho, mucho desde que vi la película, Hmm, Creed, desde desde Creed. eso, de David Creed. Pero yo siempre era fútbol, solo fútbol. Ahí Y me decían, es que ¿qué le pasa pues si no juega? Y yo, no, yo no sé. o de pronto alguna profesión que le llame la atención. No, profesión no, no me... En estos días iba a estudiar mercadeo y al final no entré, pero sí, tengo que estudiar, tengo que empezar a estudiar Sí, porque sí, tener un plan alterno plan también. alterno, sí. Además que la vida del futbolista es una carrera corta finalmente, ¿no? Sí, demasiado cosa. Sino que yo digo que es más por el tema de que uno no conoce. Ya quien sea de pronto empezando a investigar, puede que a uno ya le interese algo y le guste, pero yo toda la vida puro fútbol. Bueno, Jeffrey, ¿qué le recomendaría usted a, a los niños, a los chicos que los empiezan a ver a ustedes y que los van poniendo como referentes, que quieren seguir sus pasos, que quieren ser futbolistas como ustedes, pero que no es solo eso, porque es que también es la persona que está ahí? No, bueno, a los chicos de hoy en día les digo que tengan mucha paciencia, que tengan mucha resiliencia. Uno cuando está joven, pues yo todavía soy joven, obviamente, porque me pasa a mí, siempre quiere como que todo ya, como que todo se dé ya, como no, que aprendan a vivir como el proceso, que si les dicen que no, o sea, no decaigan, que sean resilientes a las cosas que no puedan controlar, que trabajen duro, que si trabajan y trabajan, Dios la va a compensar. O sea, que a los jugadores jóvenes que quieran ser profesionales, que se apasionen tanto a la profesión, que entrenen tan duro a la profesión, que la vida tenga que darles algo. ¿Sí me entiende? Que la vida les dé la oportunidad de jugar fútbol. No sé si se mantengan, pero que sí estén ahí y que no decaigan. Bueno, Jeffrey, muchas gracias. Espero que se haya disfrutado este espacio también para compartir un poco más de su vida, de su historia. Nos gustó mucho que estuviera acá. No, muchas gracias a usted por invitarme, por tenerme en cuenta. Creo que estos espacios son buenos para que pronto lo conozcan a uno más como persona, para que crezcamos en todo y muchísimas gracias por la invitación. Muchos éxitos, Dios lo Jeffrey. bendiga. Muchas Éxitos gracias. para usted y que siga creciendo con el proyecto. Amén, amén, que así Amén. sea. Ahí está entonces Jeffrey Zapata, un hombre que ha decidido quitarse los guayos, abrir su corazón, compartirnos de su historia, de su vida, de todo lo que fue ese camino con muchas dificultades, con muchos obstáculos, pero también marcado, como él dice, por la resiliencia para cumplir ese sueño, para ser futbolista profesional. A ustedes también agradecerles por sacar de su tiempo, por mirar los videos, por compartir en redes sociales, por enviarnos comentarios. Esto lo hacemos para ustedes, para que encuentren otra manera de vivir y de ver el fútbol a través de las historias de vida de estos personajes que siempre están en el foco de las miradas y que siempre, siempre, en donde sea que estén, van a ser referentes. Un abrazo, no olviden suscribirse y compartir con nosotros en las redes sociales. Esto es Sin Guayos y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo.